Buenas tardes a todos, todas, por continuar. Muchos de ustedes han estado esta mañana en el seminario que hemos arrancado y que ha resultado muy provechoso. Hemos empleado ahí 5 horas a estos largos conflictos con los Países Bajos y sus imágenes y los discursos en torno a ellos. Y queríamos tener en la tarde otro tipo de actividad asociada, integrarla también en esta discusión que llevamos. Esta ocasión era dedicar una tertulia a un libro que salió el año pasado en las colecciones de historia que publica la editorial Marcial Consistoria. Tenemos aquí a uno de sus responsables, a Carlos Pascual, y lo queríamos hacer también porque es un libro que merece una atención especial. Entre las novedades que se producen que no hay muchas en español, sobre la historia de los Países Bajos, es interesante dar cabida a ellas, más en esta institución, que es la institución creada en Madrid como institución de acogida a los naturales de las 17 provincias de los Países Bajos, ¿no? Es una institución que ya en su patronato pues, cuenta con los embajadores de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Entre ellos tenemos al embajador actual, hasta que agradecemos mucho su presencia y su colaboración para poder también haber facilitado la presencia de Anton van der Leyen, el autor, en este evento, ¿no? Es un año en que tenemos por delante que también va a haber otras actividades que estamos preparando dentro del proyecto de investigación, que es este proyecto Polemis, que trabaja sobre la comunicación política, la presión de la información en memoria de los conflictos en la monarquía hispánica. Y con él, como comenté también a la embajada, pues estamos preparando un volumen sobre el sitio de Breda, en el que colaboran Werner Thomas, Alicia Esteban, otros colegas de teatro. Va a ser un volumen que estudia el hecho, estudia la forma de difundirlo a través de las noticias, de los relatos, con una edición en español de textos que originalmente están en varios idiomas. Va a ser la primera vez que se reúnan en una versión en español, y luego el estudio de la obra de teatro y la obra de Calderón, el sitio de Breda, que en el Prado, entre los días 18 y 19 de julio, se verá una versión muy contemporánea. También con la idea de poder hacer algo más en Breda. Pues ya estamos hablando con varias personas y varias instituciones para poder hacer más actividad cultural relacionada e incluso otras publicaciones, ¿no? Volviendo al asunto, tengo conmigo, añadimos a 2 personas más que esta mañana no estaban en las discusiones, en las intervenciones. Son Alicia Esteban Stringana, que es nuestra colega de la Universidad de Alcalá, que todo el mundo que trabaje sobre los Países Bajos en el siglo XVII, finales del XVI, pues va a encontrar con su obra, muy especialmente el tema de la cesión de la soberanía a los archiduques, los temas de la hacienda militar, la gestión de los Países Bajos en la época archiducal y los primeros años del reinado, las primeras 2 décadas del reinado de Felipe IV, pero también está trabajando sobre cómo gestionar ese legado de los Países Bajos, si abandonar Flandes o no, y cuántas veces se ha pensado qué solución dar a los Países Bajos en el ámbito de la Casa de Austria y de la monarquía hispánica. Ella es parte del grupo de investigación que tenemos en el proyecto y tiene entre manos no solo la parte de historia del sitio de Breda, contarlo de una forma diferente, más novedosa,
sino que también se va a tener en la cartera otras obras, entre ellas a lo largo del año que viene ya veremos, sacaremos el cuarto de los estudios que tiene que ver con Frodus, con la batalla de Frodus, que es del año 1622, pero que tiene también una obra de Lope de Vega y tiene uno de los lienzos del Salón de Reinos, ¿no? Entonces intentaremos, y esto sería el final de estos 4 volúmenes que relacionan hechos de armas del Salón de Reinos con obras de teatro monográficas, ¿no?, a ellos. También está con nosotros Leonora Álvarez Francés, que yo la conocí hace años, ya unos años, no tantos, cuando ella empezaba a hacer su tesis doctoral con Raymond Fagel en Leiden, un proyecto que Raymond Fagel estaba desarrollando con una ayuda del MBO, del Servicio de Investigación neerlandés, para trabajar los comandantes del ejército de Flandes, cuáles son sus visiones, cómo han sido tratados por las historias, las crónicas coetáneas, cuáles son sus documentos, ¿no? Y ahí surgieron un profesor holandés que tenía que dirigir 2 tesis con 2 españolas para hablar de los comandantes españoles en el ejército de Flandes, ¿no? La otra colega es Beatriz, bueno, pues ella trabajaba más con las fuentes, digamos, manuscritas y los testimonios más personales o peticiones, y Leonor, que es un todoterreno para la traducción del neerlandés barroco y por supuesto, el castellano, y otros idiomas que estaban implicados, pues es la que estaba trabajando más con las crónicas impresas y otros testimonios impresos. Ella además venía de una experiencia muy curiosa también del estudio del Teatro de Ámsterdam y todos los documentos, que fue un proyecto maravilloso, también muy poco conocido, que muestra la presencia también del teatro español traducido al neerlandés y representado en Ámsterdam, ¿no?, en el siglo XVII, tantas obras además a lo largo de tantos años, ¿no? Bueno, ella ha sido la traductora del volumen de Antwerp van der Leyen, entonces nos contará desde dentro cómo ha sido manejar esta obra y podremos ver también ese aspecto, porque todo el que se dedica a estudiar la historia de los Países Bajos, ya a la entrada tiene que ser o políglota o sufrir las otras lenguas, o sobrellevarlas por lo menos, ¿no? Porque es un conflicto y es un espacio que es totalmente multilingüe. Esto mismo pasaría en el siglo XVII. Entendía el francés, no le gustaba tampoco escribirlo mucho, pero estaba rodeada de gente que hablaba un montón de idiomas y si querías algo de la infanta, más vale que hablaras en español, ¿no? Y eso pasó tantas veces en unos sentidos o en otros, privilegiando unos idiomas u otros, ¿no? Pero era un espacio que se tenían que entender y entonces buscaban cuáles eran las lenguas y cuáles eran las personas y había muchos traductores, lógicamente. Ese desafío lo seguimos teniendo hoy, ¿no? ¿Qué podemos leer en los idiomas que controlamos mejor? ¿Cómo entendemos lo que la historiografía produce y cómo estamos al día en lo que produce? Esto sigue siendo un desafío continuo, ¿no?, porque nos afecta no solo al contenido en historia, sino a todo lo que producen las otras especialidades, y ya cuesta estar al día. Si encima tienes que manejar bastantes más idiomas, pues es un esfuerzo importante. Pero, afortunadamente, tenemos estas naturalezas mixtas que se han ido conformando de personas que viven en un territorio y otro y que comparten su tiempo en otros idiomas, ¿no? En el caso de Yolanda, que es la mujer de Raymond Fagel, que sus hijos entienden bastante bien el español, así que todo eso favorece que sea un mundo mixto completamente, sin mayor problema. Y tenemos el caso de Leonor, que está en Ámsterdam, también en una academia de idiomas, y muchos otros ejemplos también al revés, ¿no? Se escuchado esta mañana a Werner Thomas o a Marc de Lofen, que hablan español perfectamente. Entonces, estos interlocutores facilitan que esta historia siga viva y no volvamos a unas historias monolingües o demasiado limitadas, ¿no?
Uno de los problemas que ha tenido la historia de los Países Bajos es que ha sido una historia o muy anglosajona, o muy nacionalista, o muy hispánica. Y todas esas han sido males que hay que ir manejando para ir puliendo y dando a entender cómo son las cosas. Pero tenemos muchísimas fuentes en España, que son en español en general, Bélgica, también hay fuentes en italiano, en otros idiomas, en francés, ¿no? Por ejemplo, y las fuentes neerlandesas siguen siendo todavía un desafío porque no hay mucho traducido al español. Y es muy curioso poder acceder a esta fuente e incorporarla más plenamente a la lectura, incluso a la discusión, ¿no? Entonces ahí hay un desequilibrio, pero es un desafío continuo, ¿no? Yo ahora le voy a dar la palabra a Alicia para que empiece ella, presente un poco, nos haga un poco la puesta en escena, ¿no? Y ella va a moderar luego la tertulia, las intervenciones que iremos teniendo, ¿no? Así que nada, adelante. Muy bien, muchas gracias, Bernardo. Pues como ya ha introducido Bernardo, como ya saben también a través del programa, vamos a conversar esta tarde sobre esta obra que ha editado la editorial Marcial Pons en 2023 y lo vamos a hacer en compañía de Antón Van der Len, que lo tenemos aquí en la Fundación. Es un libro que lleva por título La guerra en los Países Bajos, historia ilustrada del conflicto, y abarca toda la cronología de la guerra, la denominada guerra de los 80 años, ¿no? Es una síntesis, ¿no?, que nos reconstruye todo el conflicto y eso realmente es una de sus grandes singularidades o aportaciones más valiosas, ¿no? Es preciso señalar que, pese a que la edición española es de 2023, este libro cuenta con otras ediciones en lenguas diferentes, ¿no? Fue escrito originalmente en neerlandés y fue publicado en esta lengua en 2014. Hay una edición alemana que es del año 2016 y también hay una edición inglesa que es de 2018. Y tampoco quiero dejar de comentar que existe una edición en chino que fue publicada, ¿no?, esa edición en el año 2019, un año después de la edición inglesa, ¿no? La Abuela, obviamente, es una obra que ha tenido muy buena acogida, lo prueban estas traducciones en diferentes lenguas europeas e incluso no europeas, y eso pues, es algo pues, que justifica de sobra, ¿no?, esta edición española o lo hacía más necesaria todavía, ¿no? La tertulia que vamos a tener es muy interesante porque no solo contamos con la presencia del autor, sino también con la presencia de la traductora, con Leonora María Francés, y evidentemente pues, nos puede contar un poquito, ¿no?, compartir con nosotros cuál ha sido su experiencia. No sé si es la primera experiencia como traductora, ¿sí? Nos cuenta que sí, entonces aún todavía imagino que el reto ha sido todavía mayor, ¿no? Reto de lograr una versión española que efectivamente tiene muchísima calidad y teniendo pues, con el estilo y el vocabulario, ¿no?, los giros, ¿no?, como comentaba en algún momento, que realmente pues, es complicado y no creo que salga así, ¿no? No, al principio sobre todo. Bien, en cualquier caso, claro, son dos lenguas, el neerlandés y el español, que son poco afines, ¿no? Y evidentemente pues, aquello debe ser un trabajo difícil, ¿no? En cualquier caso, se trata de un trabajo muy esmerado, ¿no?, y realmente, ¿no?, el sólido y cuidadoso resultado, ¿no?, pues, también se debe en gran parte al trabajo de su traductora, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no?, que el libro no solamente es una reconstrucción, una síntesis bibliográfica, ¿no?, y académica del conflicto, sino que también, como su propio subtítulo indica, es una historia ilustrada del conflicto y viene acompañado de 96 ilustraciones que están muy bien seleccionadas por su autor. Y es lógico, ¿no?, que estén así bien seleccionadas porque Antón Van der Len tiene un extraordinario conocimiento, ¿no?, de las estampas y los grabados editados impresos en los Países Bajos durante precisamente los años del conflicto, ¿no? Antón ha desarrollado su trayectoria, ¿no?, profesional en la Universidad de Leiden como conservador de la colección precisamente de impresos y grabados, ¿no?, históricos de la biblioteca. Históricos me refiero anteriores al siglo XIX en todo caso, ¿no? Y desde luego pues, ha sido un puesto de bibliotecario envidiable para cualquier historiador, en el sentido de que le ha permitido estar en continuo contacto con este tipo de fuentes, ¿no?,
que no solo son valiosas, sino pues, lógicamente muy interesantes. La trayectoria de publicaciones académicas de Anton van der Leyen, pese a que no es un historiador de profesión, pues es una trayectoria larga que comenzó a veces con publicaciones de autoría única y otras veces de coautoría. Si no me he informado mal, es una trayectoria que comenzó en el año 1990 y varios de sus trabajos pues, se han dedicado a este conflicto, ¿no? Que como saben, pues, el conflicto de las 17 provincias que estalló en el reinado de Felipe II en el año 1568. No se cerró hasta 1648, ¿no? Aunque es cierto que a lo largo de esos 80 años pues, tuvo muchísimos cambios, ¿no? Y una evolución distinta, ¿no? Implicaciones, causas, ¿no? Que lo hicieron distinto. No es lo mismo lo que sucede o en esa guerra en lo que se desarrolla en los Países Bajos en el siglo XVI, que lo que sucede, o en las décadas centrales del XVI, que lo que sucede a finales de la centuria, o lo que sucede en la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Antes y después de la conocida tregua de los 12 años, ¿no? Es cierto, o es bastante probable que todos estos cambios continuos, en cierto modo, podemos pensar que han amedrentado en cierta medida a los historiadores, ¿no? De presentar obras que abarquen la totalidad de la cronología, ¿no? Y es cierto que no contamos realmente, o no contábamos hasta la publicación de este libro, no contábamos con una obra de síntesis que reconstruyera o nos explicara toda la cronología del conflicto, ¿no? En español contábamos ya con unas monografías, ¿no? Sobre esta guerra, no sobre todo el periodo o sobre este conflicto, ¿no? Sobre todo, como ha comentado Bernardo, contábamos con obras de autores anglosajones, ¿no? De formación mundo anglosajón. Todos conocen la obra de Geoffrey Parker, ¿no? La Revuelta de Flandes, que se publicó en la editorial de Vega, creo que en 1989, la edición española. Es una obra que abarca desde el inicio del conflicto hasta la tregua de los 12 años. Luego contamos con un valioso libro, ¿no? De Jonathan Israel, que se tradujo también en la editorial de Nerea, se tradujo a español quizá en el año 1990-91. La República de las Provincias Unidas y el mundo hispánico, ¿no? Y es un libro que tiene una cronología que arranca en 1606 y acaba en 1661. Luego, evidentemente, en el caso de las dos, no tenemos la visión o la explicación de este conflicto en su cronología, ¿no? La que conocemos como Guerra de los 60 años. Junto a estas monografías, también es justo decir que la Fundación Carlos de Amberes también ha centrado algunas acciones culturales de diferente naturaleza en este enfrentamiento dilatado, seminarios de investigación, ¿no? Sobre diferentes temáticas, pero también es preciso resaltar dos exposiciones que tuvieron lugar o dedicadas a las dos etapas convencionales de esta guerra, ¿no? La anterior a 1609 y la posterior a 1621 fueron dos exposiciones con una diferencia de años bastante grande, ¿no? La primera de ellas es el final de la Guerra de Flandes, que tuvo lugar con su catálogo en 1998 y se dedicaba a la segunda parte del conflicto, de 1621 al 48. Y luego, con motivo del centenario de la tregua, en 2009 hubo una exposición también aquí con su correspondiente catálogo, con estudios de diferentes especialistas y también fichas de catálogo comentadas, ¿no? Que se denominó la paz hispánica y la tregua de los 12 años. No sé si las conocen, pero merece la pena resaltar, ¿no? El valor que tiene, ¿no? Pero realmente hasta ahora no contábamos en español con nada parecido a lo que nos ofrece la obra de Anton van der Leyen, ¿no? Porque es un ensayo de síntesis exclusivamente bibliográfica, ¿no? Pero de muy amplio espectro, porque se apoya en abundantes trabajos académicos, ¿no? Que están accesibles en diversas lenguas, están accesibles en neerlandés, están accesibles en inglés, están accesibles en alemán y también en francés. Y no solo eso, sino también en español, es decir, historiadores españoles, ¿no? que contrastan, ¿no? De alguna manera el autor ha intentado contrastar todo ese material bibliográfico disponible. Y obviamente pues, es un material bibliográfico, en el caso, por ejemplo, de las obras en español, no es tan familiar para otros ámbitos europeos o las propias obras en francés, tampoco ahora son tan familiares o leer francés no es tan familiar para
gran parte de Europa, ¿no? Tanto como lo era en la primera mitad del siglo XX, incluso no lo hacía anteriores, en el XIX, por ejemplo, ¿no? Este trabajo, ¿no? de contrastar, ¿no? Y de intentar sintetizar, ¿no? y complementar trabajos académicos de diferentes ámbitos lingüísticos, de historiadores de diferentes procedencias, pues tiene un valor indudable para los potenciales lectores del libro por dos razones. La primera es que la obra está pensada con un propósito pedagógico y didáctico, ¿no? Y quiere llevar a un público muy amplio, lógicamente, pues la explicación de este conflicto, y lo quiere hacer llevándole o permitiéndole, ¿no? Tener acceso a esos contenidos académicos, ¿no? de estos historiadores de diferentes tradiciones y contextos lingüísticos que de otra manera pues probablemente ese público más amplio no podría tener acceso, ¿no? Ni conocimiento de esos trabajos o estas conclusiones, ¿no? Este propósito pedagógico y didáctico y lógicamente lo que ahora se denomina, ¿no? Transmisión de conocimiento, no en el sentido de divulgación, pero también, ¿no? Lo que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Ya se ve, o es reconocible en una iniciativa anterior de Anton van der Leyen, que fue a habilitar hace más de 20 años ya un portal específico de recursos sobre la revuelta de los Países Bajos, que está vinculado en la página web, sigue, pero está en proceso de cambio, creo, en la página web de la Universidad de Leiden, ¿no? Que se llamaba Tagesrevolt, leiden.edu, ¿no? Y la verdad es que hace años, ¿no? Pues se incorporaba más materiales, luego pues, realmente a veces estos proyectos no incorporan nuevo material, ¿no? Pero en cualquier caso era de extraordinaria utilidad porque contenía fuentes sobre el conflicto y la revuelta de Flandes, fuentes, estudios de especialistas, bibliografía y especialistas lógicamente de diversos países, y bibliografía en varias lenguas y estudios de especialistas en varias lenguas, ¿no? Y sobre todo neerlandés, inglés, francés y español, ¿no? Luego, evidentemente, era de extraordinaria utilidad, ¿no? Esta, como decía, es la primera razón. El libro está pensado con propósito pedagógico y didáctico, pero también hay otra razón, y es que, evidentemente, pues, al poder contrastar y trabajar estas historiografías de diferente tradición y lenguas, pues, lógicamente, el manejo de estos contenidos académicos tan variados, pues, lo que permite, ¿no? Lo que hace el autor con ellos es ofrecer una visión lo menos sesgada posible, ¿no? del conflicto, ¿no? que explica en su libro, ¿no? Sesgada, ¿por qué digo sesgada? Pues evidentemente porque la guerra de los Países Bajos no fue vista igual desde España, no fue vista de la misma manera desde España que desde los Países Bajos, y dentro de los Países Bajos tampoco fue vista de la misma manera desde los Países Bajos del Norte, ¿no? La República de las Provincias Unidas, o los Países Bajos del Sur, ¿no? Y tampoco lo es ahora realmente, ¿no? Porque una cosa es, digamos, con los conocimientos que se manejan en el mundo académico y otra cosa es lo que podemos denominar el imaginario histórico colectivo, ¿no? Que se ha nutrido siempre, o hasta ahora en menor medida, quiero pensar, ¿no? Se ha nutrido de visiones distorsionadas, ¿no? Y ha salido el tema esta mañana en diferentes intervenciones o ponencias, distorsionadas por la ingente cantidad de propaganda coetánea al conflicto, ¿no? que circuló por toda Europa, no solamente dentro de los Países Bajos, sino por toda Europa, ¿no? Y es obvio que las fuentes manejadas por los historiadores dedicados a estudiar este conflicto fueron en gran medida propagandísticas, y durante mucho tiempo estos historiadores no acabaron o no supieron distinguirlas o discernir qué fuentes eran las verdaderamente propagandísticas de las que no lo eran, ¿no? Probablemente hoy existen líneas o las líneas de investigación más innovadoras que existen hoy en día son las dedicadas a identificar las fuentes coetáneas construidas ex profeso para crear opinión y, por tanto, evidentemente, para fomentar adhesión y mover a la acción. Esa es la cuestión, o eso es lo que pretende la propaganda, como esta mañana hemos estado viendo perfectamente en diferentes ponencias, como ya decía, ¿no? Actualmente los historiadores se preocupan cada vez más por explicar, ¿no? Cómo los actores políticos involucrados en esos conflictos construyeron relatos y narrativas de conveniencia para respaldar intereses, evidentemente, y lograr sus fines. Y estos relatos
son los que han alimentado en gran medida la memoria colectiva de los conflictos, ¿no? Y evidentemente estos relatos daban sentidos sesgados, claramente tendenciosos a la realidad en la que vivían estos actores políticos, ¿no? Pero evidentemente estos contenidos que tienen las fuentes, ¿no? Propagandísticas realmente nos permiten comprender las razones que asistían a los distintos posicionamientos que se pueden adoptar en cualquier conflicto, de larga duración sobre todo, claro, ¿no? Y comprender estas razones es la que nos lleva a entender la visión del otro, no solo construir una imagen del otro o de los otros, otro como enemigo común, como veíamos esta mañana, sino que evidentemente nos lleva a entender esa visión del otro, sus razones y sus posicionamientos, ¿no? Y es algo fundamental para alcanzar una visión ecuánime, si queremos, ¿no? De los procesos históricos en los que se enmarcan todos estos conflictos. Visión ecuánime en el sentido que evidentemente un conflicto es algo o es un problema en el que hay combatientes o partes enfrentadas, ¿no? Pero la cuestión está en que se enfrentan es por algo. Y los posicionamientos y las visiones que cada uno tiene, pues obviamente no justificables, pues obviamente tienen justificación en el sentido de que son razonables. Pero los historiadores obviamente no estamos aquí para hacer juicios morales, sino para explicar qué piensan y por qué actúan esos actores históricos o actores políticos, ¿no? Entonces, todo eso, en gran medida, pues encontramos aquí en el libro de Anton van der Len, su esfuerzo, como ya decía, de conciliar diferentes tradiciones historiográficas y trabajos de historiadores en diferentes lenguas, de alguna manera es un esfuerzo, ¿no? que él ha hecho, ¿no? De intentar encontrar, ¿no? O explicarnos la visión y los posicionamientos de las partes enfrentadas, ¿no? De estas cuestiones, evidentemente, como decía, han salido esta mañana, parte de ellas, y de estas cuestiones, pues obviamente entiendo que conversarán los coordinadores del seminario, que son Yolanda Rodríguez Pérez y Bernardo García, ¿no? Yolanda es profesora, para quienes no hayan asistido esta mañana, no sé si es profesora así, ¿no? Bueno, hay otras personas que no están. Sí, bueno, Yolanda es profesora de la Universidad de Ámsterdam y es profesora de internado de Historia Moderna de la Complutense. Y es interesante, digamos, ponerlos juntos en el mismo proyecto e incluso de investigación, ¿no? En la misma mesa, en el sentido de que Yolanda es profesora de literatura y cultura europeas, ¿no? Y es una especialista, lógicamente, en los intercambios culturales, en las transferencias culturales que hay entre el mundo hispánico, el mundo anglosajón y el mundo, lógicamente, neerlandófono, ¿no? El mundo de los Países Bajos, por así decirlo, ¿no? Y Bernardo es un especialista sobre todo, aunque obviamente su producción hay muchas cosas, ¿no? Pero podríamos decir que en cierta medida en unidad, ¿no? Es un historiador especializado en la historia política de la monarquía hispánica, porque claro, política son muchas cosas, ¿no? Cultura política también, por lo tanto, pues evidentemente, en cualquier caso, pues sus intervenciones, ¿no? y su charla, ¿no? Pues se enriquecerá desde sus especializaciones, ¿no? Y en primer lugar, lo harán después de que intervenga el autor. En primer lugar, va a intervenir Anton van der Len, luego pasará a intervenir Leonor, a su experiencia, ¿no? Como trayectoria y su sufrimiento, probablemente, en algunos momentos, y a continuación pues, ya se abre la tertulia a los miembros de la mesa y luego le da al público a todo el mundo que está sentado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues Anton, por favor, cuando quieras. Estimados oyentes, voy a hablar más despacio con los españoles. Disculpe. Muchísimas gracias, estimada Alicia, estimado Bernardo, por su amable invitación a esta tertulia. Es para mí una gran alegría y un gran honor estar aquí para la presentación de mi libro en castellano. Muchas gracias también al editor Marcial Pons, que estuvo muy abierto a mi sugerencia de traducir mi libro. Y naturalmente me ha gustado mucho
la cooperación con la historiadora y traductora Leonor Albert francés. Creo que ha realizado un libro accesible en español, como yo he querido hacer en irlandés. Tengo que decir que, por supuesto, que no vine aquí para reiniciar la guerra o discutir quién tenía razón y quién no. En general, las guerras solo tienen víctimas. Estamos aquí para entendernos y darnos cuenta de la complejidad del gran enfrentamiento. Obviamente los españoles conocen el título en inglés del gran libro justamente famoso de Geoffrey Parker, The Dutch Revolt. Pero Dutch es una palabra casi imposible de impracticable. Los Dutch son el resultado de la separación de los Países Bajos en dos partes tras la captura de Amberes por Alejandro Farnesio en 1585. La palabra inglés Dutch solo puede referirse a la nueva república que logró consolidarse paso a paso, pasos atrás, pasos adelante, en las décadas de los años 70 y 80 y a 90 del siglo XVI. Solo 7 provincias. Gracias. Solo 7 provincias, en total de 17 provincias. Los Dutch o holandeses son el resultado del conflicto, no su origen. Por otro lado, podemos utilizar el adjetivo neerlandés o Nederlands tanto para las 7 como para las 17 provincias. Este fue un problema práctico al hacer la traducción. Después de 1585 distinguimos cada vez más entre los Países Bajos del Sur, los Países Bajos del Rey y los Países Bajos del Norte, la República de las 7 Provincias Unidas. Por ahora, no hablemos del norte protestante y del sur católico. En las primeras décadas del enfrentamiento, la situación fue más o menos al revés. La mayoría de los protestantes fanáticos están en el sur, la de los católicos moderados en el norte. Escribí mi libro original en irlandés por invitación de un editor neerlandés cuando la guerra de los 80 años era todavía una asignatura de examen final obligatorio en la educación secundaria en los Países Bajos. Esto significaba no demasiado extenso, accesible, pero sí científicamente sólido, ilustrado de forma significativa, es decir, educativo y preferiblemente con imágenes menos conocidas. Lo he logrado, todos podéis juzgarlo por vosotros mismos. Mi libro se llama La guerra en los Países Bajos y no de los Países Bajos. Esa es una diferencia importante. Quiero mostrar esto con algunas imágenes que se relacionan con el tema de hoy. Por ejemplo, aquí el mástil de la Inquisición. A la izquierda, los adversarios de la política religiosa del rey intentan echar abajo el mástil, mientras los clérigos intentan mantenerlo en pie. Los guerreros están en neerlandés y francés, las dos lenguas del país. El cardenal Granvela envió un ejemplar de esta impresión a Felipe II, que se ha conservado en el archivo de Simancas. El ejemplar que vemos aquí está en la biblioteca de la Universidad de Leiden. Otro ejemplo es de la propaganda de los partidarios del príncipe Guillermo de Orange. A la derecha de su retrato, probablemente inventado, están el escudo del príncipe y un cordero. A la izquierda, el escudo del duque de Alba y un lobo. El escudo en la parte superior, con los 10 centavos, tiene una cruz en el décimo
La imagen habla por sí misma. En mi introducción en el libro, quería indicar la importancia de este conflicto para el mundo actual. En general, los alumnos y estudiantes se interesan más por la historia contemporánea y el siglo XX que por la Edad Media o el siglo XVI. En todos los grandes conflictos en la historia, una guerra internacional, una guerra civil, es muy importante que nos demos cuenta de la complejidad de los conflictos. La historia no se puede reducir a one-liners o soundtracks. Y eso vale también para la historia en los Países Bajos. Para determinar la materia he distinguido 3 derechos. ¿Vale? La libertad de religión y de conciencia, la autodeterminación y la participación política. Autodeterminación. Toda comunidad quiere autogobernarse de acuerdo con sus propias leyes y libertades. No quiere estar subordinado a los intereses de un ente mayor. No necesito mencionar ejemplos del mundo actual. La participación política. Progresivamente el rey Felipe II se fue alejando del modelo tradicional de negociación. Decía deber su autoridad exclusivamente a Dios, a sus consejeros, a las Cortes en España y a los estados en sus Países Bajos. Solamente les correspondía obedecer. Los habitantes de los Países Bajos nunca quisieron ser rebeldes, pero ellos mismos distinguieron entre la obediencia como tal y la obediencia ciega. ¿Y qué pasa con la libertad de religión y de conciencia? En esto, el punto de vista de Felipe II era básico e inflexible. Un retrato de Felipe II vestido de forma austera que se hizo cuando estuvo en los Países Bajos. Es una pequeña ilustración. Así le vieron los habitantes. Los verdaderos consejeros de Felipe eran los miembros de su consejo personal, algo que despertó malestar en los Países Bajos. Los neerlandeses se encontraban así frente a un rey que, sin embargo, no los escuchaba. Aun cuando estaba presente y al día de los eventos en los Países Bajos, era un gobernante poco accesible y lento a la hora de tomar decisiones. En las últimas décadas hemos aprendido a distinguir los reinos de Carlos V y Felipe II como monarquías compuestas. Como gobernante, Felipe II fue rey en Castilla y León, etcétera, etcétera, pero duque en Levante y conde en Flandes y Holanda, etcétera, etcétera. Incluso en un museo holandés vi el siguiente error. Cito: los Países Bajos eran partes del Imperio Español. Fin de citación. Pero no, los habitantes de los Países Bajos del siglo XVI lo vieron de otra manera. Reconocieron la unión personal bajo Felipe II, pero eso no significaba que formaran parte del Imperio Español como tal. Y ciertamente no que estuvieran subordinados al Imperio Español y a los intereses españoles. Por supuesto, escribí al museo, que no quiero nombrar aquí, para corregir el error. No hace falta mencionar todas las batallas, pocas y asedios, muchos. Lo más importante es que siempre que había negociaciones para un alto el fuego, un armisticio o la paz, la religión siempre seguía siendo el obstáculo. En cada ocasión, los sucesivos reyes españoles, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, exigieron la libre práctica del catolicismo
dentro de la República. Pero la República quería ser reconocida como un Estado soberano que luego regularía sus propios asuntos internos. ¿Por qué fracasó el duque de Alba en su misión? Y también su sucesor Requesens, por varias razones. Primero, falta de dinero resultando en los motines en el ejército del rey. Segundo, falta una flota adecuadamente equipada. Tercera, muchas ciudades en Holanda y Zelanda estaban rodeadas de agua y prácticamente intocables. Por ejemplo, aquí la ciudad de Dordrecht es verdaderamente una isla. No se puede hacer nada con el ejército, se necesitan barcos y ingenieros. Estudiando este conflicto complicado, me he dicho, tienes que estudiar castellano, por lo menos por ser capaz de leer textos y opiniones de historiadores españoles. Lo he hecho cara a cara. Por ejemplo, encontré el libro algo más antiguo de Magdalena Picolares, España y las potencias nórdicas, la otra invencible de 1574. Eso era exactamente lo que necesitaba. En ese año, Felipe II intentó reunir en las ciudades portuarias del norte de España, y especialmente en Santander, una flota que sirviera en los Países Bajos. Se hizo acopio de multitud de barcos, hombres y provisiones, y se designó un almirante. Sin embargo, la falta de fondos y un brote de peste negra provocaron muerte y deserción entre las filas. La empresa no dio frutos, pero el rey al menos lo había intentado. Fascinante y más reciente es el libro de Luis Gorrochategui Santos, Contra-Armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Un año después de la derrota de la Armada Invencible en 1588, cuando la reina Isabel de Inglaterra ordenó a su flota que se enfrentará al enemigo en aguas españolas, las embarcaciones inglesas sufrieron la misma suerte. La derrota fue comparable a la armada del año anterior, solo que en el bando opuesto. Sin embargo, la historiografía no le prestó la misma atención que a la supuestamente invencible. Hagamos las paces. Me gusta mucho la opinión del presidente Gaspar de Bracamonte, del presidente de la delegación española, Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda, una figura clave en las negociaciones de la paz de Münster en 1748. Creía que era más importante llegar a un acuerdo con la República que con Francia. Escribió, cito, «Tengo a los holandeses por más religiosos y seguros en observar la promesa y juramento de la paz a los franceses, y así se pudiera quedar con más seguridad en lo que con los holandeses se asentase». Como he dicho, basándose en sus propias experiencias, añadió que los holandeses no hablaban con odio sobre los españoles, cosa que los franceses sí hacían. La última, excepto por el señor de España, claro, después en francés. La última imagen se llama Los pescadores de armas, que representa a los líderes de ambos los Países Bajos durante la tregua de los 12 años, cada uno en su orilla del río, pero unidos por el arco iris. A la izquierda, en el lado de la República, vemos a Mauricio de Orange, Guillermo Luis de Nassau y los protestantes. A la derecha se encuentran los archiduques Alberto y Isabel Clara Eugenia con el clero católico.
Señoras y señores, duró hasta 1944, en la crisis de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Tratado de Benelux en Londres. Espero hoy en día que el arco iris pueda ser también un símbolo de unidad y cooperación para todas las regiones de España hoy en día. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Anton. Pues ahora vamos a ceder la palabra a Leonor para que nos cuente cuál ha sido su experiencia, cómo recibió, ¿no?, la petición de traducir su libro. Muchas gracias, Alicia. Quisiera empezar agradeciendo a la Fundación Carlos de Amberes que me reciba hoy aquí. Es la tercera vez que tengo la suerte de intervenir aquí, pero he estado muchas más veces como oyente y para mí es un sitio absolutamente imprescindible en las conexiones hispano-neerlandesas o flamencas que no podemos decidir los objetivos. Así que gracias específicamente, por supuesto, a Bernardo por la invitación. Estoy muy contenta de haber podido hacer este proyecto y hoy una pequeña celebración del mismo. Y Bernardo, antes de las 6 de la mañana, agradecía a las familias que nos han acogido, porque eso aporta al proyecto, ese dinerito se queda al proyecto. De parte de la familia también gracias a ti, te lo aseguro. Por supuesto, gracias a la editorial Marcial Pons y a Carlos Pascual en concreto, que está ahí con nosotros, por su ayuda con la revisión del texto. Y por último, pero por supuesto no menos importante, muchísimas gracias a Anton por la confianza depositada en mí y por el provechoso intercambio intelectual que he supuesto y en el que ahora ahondaré, que fue a la hora de traducir este libro. Y aprovecho para contar cómo surgió esto, y fue un día en la Universidad de Leiden, donde los dos trabajábamos en ese momento, en la biblioteca, en los pasillos, de forma muy mundana. Anton me contó las traducciones que había habido de su obra y me dijo, debería haber una traducción en español, y dije, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién podría hacer eso? ¿Tú sabes quién podría? Y yo dije, no lo sé, quizá yo. Me gustaría mucho, humildemente lo planteé y bueno, y fue una colaboración muy bonita. De verdad que me siento afortunada de haber podido traducir este libro. Preguntaba Alicia, sí, ha sido mi primer libro, digo primero y no único, porque al ser tan buena experiencia, pues me gustaría que no fuera el último. Y la razón de que me sienta tan afortunada son los méritos que tiene la obra y no voy a mencionarlos solo por alabanza ni por repetir cosas que se han dicho, sino porque también son aspectos que me he esforzado por conservar en la traducción. Y son los siguientes. El primero es la unidad que ha conseguido darle un conflicto tan sumamente complejo, como sabemos, que además al alargarse durante tantas décadas pues, evolucionó, cambió. Y creo que con estos tres conceptos que ha mencionado lo ha conseguido, le ha dado una unidad, además lo ha acercado muchísimo, pues son conceptos que conocemos hoy en día que siguen formando parte de muchos conflictos, ¿no? Y tenía que ser un hilo conductor de la obra y eso había que mantenerlo. Después, creo que algo también muy importante que ha hecho ha sido cuestionar, no solo cuestionar, sino rebatir completamente el finalismo con que se ha percibido el conflicto. Y sí, obviamente desde el lado neerlandés, es decir, como también ha mencionado Yolanda esta mañana, es como una gota que cae en la piedra, ¿no? Que te dicen, bueno, es la guerra de independencia, nos deshicimos del yugo español, la ocupación española, todo esto. Obviamente el contexto neerlandés era necesario, pero me atrevo a decir que también en el español, y por eso insistimos en que el título fuera la guerra en los Países Bajos y no de los Países Bajos. No hubo ningún problema por parte de la editorial en ese sentido, así que... pero eso también quería conservarlo, ¿no? También presta muchísima atención Anton a los momentos clave en los que el conflicto podía haber tomado otro camino y quería también mantener eso en la versión en español, que se recalcase, bueno, este era un momento importante, podía haber sido diferente. Después, algo maravilloso de esta obra, Anton, es que sitúa el conflicto constantemente en el contexto internacional. Y aquí también le pusimos especial cariño porque, claro, los conocimientos de
historia internacional del momento, desde el punto de vista neerlandés, pueden ser muy diferentes que para un público español, ¿no? Entonces hablamos muchísimas veces, esta vez tratados de personas internacionales se conoce, debemos explicar más para que eso realmente formase parte de la obra porque es clave. Y por último, Antón incorpora, para ser una obra tan reciente, una síntesis tan reciente después de décadas sin una visión de conjunto en sí, incorpora tendencias y descubrimientos historiográficos recientes de Países Bajos, también de España, también del mundo anglosajón y los hemos mantenido, por supuesto. Bien, hasta aquí todo muy bonito. Ahora me gustaría hablar de los retos a la hora de hacer la traducción. Bueno, en primer lugar, y de forma bastante evidente, títulos, conceptos, ¿verdad? Que en Países Bajos pues, los conoce absolutamente todo el mundo. Pues el Binnenhof, ¿no? El lugar del gobierno central de La Haya. El gran pensionario, que es un gran pensionario, alguien que tiene una pensión fantástica, ¿no? Entonces hay que explicar que es un gran pensionario. Pero bueno, esto es bastante evidente y creo que le prestamos atención y se ha explicado bien. Retos más complejos, quizá, pues conservar el registro y el tono, que creo que es muy característico de esta obra frente a otras síntesis, porque combina la divulgación con lo académico. Entonces, ha conseguido en neerlandés mantener un tono académico que le da el prestigio que se merece, porque está muy fundamentado en la investigación histórica, a la vez que lo acerca muchísimo, que lo hace divulgativo y accesible. Y en eso también presté mucha atención y espero haberlo conseguido. También, por supuesto, rasgos literarios, porque Antón es un narrador, no es solo un historiador, es sin duda un narrador. Los juegos de palabras, los giros que son tan diferentes. Y especialmente recuerdo momentos de traducir citas célebres. Incluso no solo célebres, sino canónicas. Las últimas palabras de Miguel Monterans. Las tengo que poner en español. Entonces, bueno, aquí me tomé mi tiempo, también lo conversamos mucho. Antón tenía a menudo sus comentarios, están muy bien, pero creo que lo resolvimos bien. Obviamente que también quería que fuese una narración fluida. Ha pasado un año desde la publicación, yo no había estado en España y hoy pues varias personas me han comentado en tu propio que lo habían leído en español y que era muy fluido. Y es el mayor cumplido que me podéis hacer porque efectivamente es un idioma bien diferente, ¿no? En cuanto a formulación, además son frases normalmente más cortas, en español utilizamos fórmulas más largas, más complejas y eso lo he querido incorporar. Me considero una persona muy crítica con las traducciones y cuando estoy leyendo una traducción y veo que es una traducción, la sensación que me da es como cuando tienes una piedrecita en el zapato. Y molesta mucho que salga de contexto. Entonces, he intentado que no las haya. Si las hay, por favor, decídmelo, aprenderé. Y quería dejar, en último lugar, algo muy especial de este volumen, que es, Antón, tu sentido del humor. Tu sentido del humor. Que los que lo hayáis leído, espero que lo hayáis interpretado también. Hay tonos muy de ironía y me importaba mucho mantenerlos porque creo que enriquece la narración, la hace más atractiva, la hace entretenida y además subraya eventos, situaciones, contextos de gran relevancia para el conflicto, ¿no? Es ese disfrute del historiador en este momento en que se encontraron, hablaron, decidieron y la historia se fue por este lugar, ¿no? Entonces, eso ha sido quizá lo más bonito y también el mayor reto. Dicen que de las personas que queremos, lo que nos enamora es lo que después nos molesta, pues aquí. Dicen. A veces se separa porque resulta insoportable. Por suerte, yo conseguí terminar la relación con el libro de buena manera, pero sí, fueron esas cosas que cuando las leía, ¿no? En el neerlandés original decía, uff, a ver qué voy a hacer con esto, a la vez es lo más bonito y realmente lo que más he disfrutado. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues ahora cedo la
la palabra. En primer lugar, si es Yolanda o Bernardo, quien quiera, os podéis dar réplica, comentar cosas y luego pues abrimos a la participación de todos. Vale. Pues yo, a ver. Me estaba preguntando si Leonor se iba a referir al sentido del humor de... ¿Ah, sí? Sí, de Anton. Digo, a ver si va a decir que realmente eso habría que mantenerlo, porque es algo que también le caracteriza a él, no solo de forma escrita, sino incluso en español, da igual la lengua, tiene una manera muy, lúdica de relacionarse con la historia, y esto es obvio, no puede ser de una manera también de alguien que no nos hemos referido a ello, que solo es un gran conocedor de este periodo de las guerras en los Países Bajos, sino también es el experto, es la persona que más sabe sobre Johan Huizinga, el gran intelectual neerlandés, no solo de su Homo Ludens, sino de muchas otras, toda su obra en general, a nivel visual, a nivel textual. Espero que en algún momento sea posible tenerle otra vez en la embajada hablando sobre ello. Y ese elemento lúdico es muy característico de... Me parece como dicen los ingleses, chicken tongue, así muy sutil y que lo dice, ojo, toma, pum. Entonces esto es esencial. Bueno, no voy a repetir cosas que se han dicho ya anteriormente, lo contento que estamos todos los, digamos, especialistas en relaciones hispano-neerlandesas, de que este libro exista también en castellano, porque hacía falta, sobre todo por el hecho de dejar y de integrar, como hemos comentado, las distintas tradiciones historiográficas y hasta el momento de hoy en día, intentando ser extremadamente también, reciente en todas sus investigaciones. A mí me gustaría empezar también preguntándole primero a la traductora, porque estamos hablando ahora del texto en español y luego seguimos hablando. Leonor, empezaste a hablar de todos los aspectos que estaba diciendo, esto hay que conservar. Entonces la lista es larga. Habría que conservar un montón de cosas, ¿no? La negociación siempre del original, la traducción. Lo que hay que conservar es esencial. Pero hay cosas que dijisteis, esto lo podemos tirar. O dejarlo, hay cosas que no funcionan o que no, pues que simplemente en el contexto español no hay que prestar atención, o hay que hacerlo de otra manera, o hay que reformular. Siempre es el mismo sopeso cuando se traduce. Entonces, ¿qué traduzco? ¿Qué no traduzco? Porque tienes un público, como ya he dicho, hay un público amplio. Entonces es muy importante para ello, pues lógicamente, contextualizar todo, pero ¿qué habéis, si no tirado a la basura, dejado en la nevera o guardado en una cestita para a lo mejor utilizar en otro momento o no más? Señora traductora, primero, porque a lo mejor tu experiencia es determinada, tú dices, pues esto lo hemos tenido que dejar aparte y Anton estaba de acuerdo o no, o sí, y Anton dice, pues no te acuerdas que esto también, pero yo decía, tú decías. En fin, no es por buscar la discordia, pero es por ver, digamos, dónde está también la dificultad en la traducción. Están bastante separados, ¿no? Sí, por eso no es problema. No es Estamos problema. en medio. Y el libro es un éxito, entonces sabemos que las decisiones han sido buenas, pero interesadas en ese proceso de negociación, renegociación, adaptación. Una pregunta muy legítima. Pues tengo que decir que mucho menos de lo que yo me esperaba, tuvimos que sacrificar mucho menos. Cuando empecé pensé que sería más, no, la mayoría de las referencias que Anton estaba haciendo, aunque no fueran conocidas, las mantuvimos. Por ejemplo, hoy también esta mañana se ha ido el jardín cerrado, ¿no? Ese concepto que es muy neerlandés y que yo creo que fuera del círculo de historiadores o conocedores españoles no se maneja. Lo mantuvimos, lo explicamos, en la mayoría de los casos. Sí recuerdo una historia, pero no recuerdo exactamente igual, porque yo tampoco la conocía y por eso la sacrificamos. Pero Anton, a ver si tú te acuerdas, me suena una historia de un niño dentro de la guerra, una fábula o un poema. Sí. Ah, bien, perfecto. Sí. ¿Cuál era? Quizás releyendo el libro, me digo, sería mejor de rayarlos. Eliminarlos. Sí, eliminarlos, sí. Pero es bastante normal. Eliminarlos en... Una anécdota, digamos, ¿no?
Pero hubo una que quitamos, hubo una que eliminamos, pero yo no recuerdo cuál era. ¿Tú sí recuerdas que Pues, qué más? por ejemplo, la situación geográfica en Naarden y otros detalles geográficos locales puede ser mejor de eliminarlos, sí, para un público internacional, sí, de verdad. ¿No recuerdas la anécdota esta que dice Leonor? Leonor dijo sobre una anécdota, een verhaal over iemand, over een jongetje, bla bla bla. No me recuerdo, Okay. sorry. Sí. Yo no la conocía tampoco y me pareció suficiente razón para eliminarla porque si yo como historiadora del conflicto no la conocía, entonces era un tema conocido ahí popularmente, pero aquí en el contexto en español no aportaba nada. Cuando era muy holandés, muy local, pero sí aportaba al mensaje, pues lo explicamos y lo tradujimos. Y en cuanto a localizaciones geográficas, eliminamos a veces también detalles que no... También, sí. Sí. Pero vamos juntos a buscar el joven, el niño. Por supuesto. Se ha perdido. Se ha perdido en alguna de las dos. La importancia era porque Anton se ha olvidado completamente del niño. El niño lo habréis matado, será un canal. Ha crecido. Ha crecido. Sí. Okay. Bueno. ¿Sigo yo? Bueno. Sí, para agilizar también un poco. Hoy es un día que es famoso en España porque muchos jóvenes se están examinando para entrar a la universidad. Y hoy se están examinando de Historia de España, los demás hacen Historia de Filosofía en muchas comunidades autónomas, no en todas a la vez tienen los mismos ejercicios, pero bueno, coincide que este libro tiene un propósito de hacer accesible a los jóvenes, a los universitarios, público más general, ¿no? Bueno, siempre que se hace un libro así, es un desafío que contar y que dejar de contar. Porque la guerra en los Países Bajos, claro, nosotros tenemos la guerra de los Países Bajos, porque la vemos como un conflicto que pasó a la monarquía, entonces la vemos allí como un problema que hay que atender de allá, ¿no? Pero el que está en los Países Bajos, nota la guerra, está en los Países Bajos. Este es un problema que tenemos cuando hablamos de los conflictos en la monarquía hispánica, que siempre se reducen los conflictos en escala y se personalizan. Entonces nosotros decimos, los españoles, el ejército español, el monarca español, bueno, ese monarca era el monarca natural en ese territorio, era el soberano de ese territorio, así que llamarle español es el mismo problema que llamarle imperio español. Porque ese soberano que habla español y esté en España, en realidad, es como si estuviera fuera de su propio territorio, pero está atendiendo a otros territorios, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad continua. Los españoles tomaron Breda, pongamos, lo hemos visto hoy. No, la tomaron, sí. Pero hemos visto que el general era Espínola. Sí, ya estaba nacionalizado español porque lo habían hecho en el año 21, le habían dado marquesado a los Balbases y la naturaleza española para él y sus hijos, ¿no? Estaba naturalizado, pero seguía siendo genovés y lo seguiría siendo. Cuando vas a Génova, los genoveses dicen, no, su genovesidad se expresa en todos estos momentos y se ve claramente que es un genovés. Entonces, esa misma dificultad que tenemos con DACH, neerlandés, Países Bajos, ¿no? Todos estos conceptos, ¿cómo los definimos? Continuamente entramos en las trampas de las historias nacionales, de las perspectivas de, digamos, de individualizar o reducir la escala porque es demasiado compleja. Nosotros, el máster que damos en Historia Moderna, lo llamamos Máster en Historia de la Monarquía Hispánica y no de la Monarquía de España, como hace de la Autónoma, porque intentamos, en el concepto latino de hispánica, buscar además, ya en España, en realidad, todas las monedas, las titulaciones eran plurales. Hispaniarum rex, es decir, que ya no sería España, serían Españas, en plural. Entonces, la construcción de los conceptos y los usos de las palabras van creando problemas continuamente. Pero si nosotros entendemos que el ejército que está allí es el ejército que representa al soberano, con diferentes naciones, entonces entenderíamos que hay unos rebeldes y el soberano, o un conflicto en un territorio en el que intervienen otros países y otros estados. Porque el problema de este conflicto
y lo que lo hace difícil de explicar es que es un conflicto que se alimenta a sí mismo. Una lógica es entender, en parte, acabó siendo una guerra de independencia para una parte. Acabó dividiendo un territorio, pero esto puede verse en términos constitucionales, es decir, quién es el soberano, quién ejerce la soberanía, quién la tutela, cuál es la representatividad, cómo se resuelve el conflicto, digamos, político, ¿no?, en el territorio. Pero esto es una clave interna, pero este conflicto nunca fue un conflicto interno, fue un conflicto siempre externo. ¿Por qué? Los propios Orange eran Nassau y los propios Nassau tenían todos esos territorios alemanes, esas implicaciones, tenían un título en Francia, que era el Orange, y tenían una escala de relación internacional, transnacional, digamos así, hoy lo llamaríamos así. Sí, ok, pero internacional, pero se quedó en Madrid o en el Escorial. Si habría visitado más veces los Países Bajos, quizás no había algún problema. Bueno, esto es una forma, digo, de tomar un ejemplo sobre cómo haber resuelto el conflicto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, que Felipe II tendría que haber viajado. El problema de este conflicto, como otros en la monarquía, es que se basan en cómo se delega la gestión del conflicto. Hay una lógica, que es una lógica que viene dada por la tradición política, que entiende que cuando hay una rebelión armada, es decir, cuando hay un alzamiento militar en el que se intervienen ejércitos, que no son solo los propios súbditos, sino que hay ejércitos externos, porque hay alemanes o franceses que intervienen ya en el 68. Entonces, la escala de intervención es una de represión de la rebelión. Entonces, es muy dura, porque intenta, de los romanos, o sea, es una cultura sobre cuando hay una revuelta contra la autoridad, la represión tiene que ser tan cruel que evite que nadie piense en rebelarse en el futuro, ¿no? Cuando han fallado los resortes internos, es decir, cuando las ciudades, los tribunales, la nobleza, las autoridades en el territorio no han sabido evitar llegar a ese momento de ruptura, digamos, ¿no? Entonces, ha fracasado el sistema interno de gestión, como pasa en las comunidades, en el caso de la revuelta de las comunidades en Castilla. ¿Quién acaba sofocando la revuelta de las comunidades? Son otros nobles que van a ayudar a la autoridad real, que está fuera, que es Carlos V, que está fuera, van a reprimir una revuelta contra ciudades y otros nobles. Entonces, cuando eso falla, al final el rey decide mandar un ejército. Y este ejército que manda parece como si fuera un ejército invasor. Es un ejército del rey que viene a reprimir una revuelta. Pero esa revuelta se reprime. Bueno, sí, por eso la idea de pacificar es poner un orden de una forma radical, ejemplarizante, se diría en la época, ¿no? Pero muy cruel, porque tiene que ser disuasorio, completamente disuasorio. No existe esta posibilidad de alzarse nada más. Si quieres negociar, pues entonces pide y negociarás. Y si no te hacen caso, pues tienes que seguir insistiendo. Pero, digamos, se rompe la baraja cuando se buscan alianzas con otros príncipes o otros estados, y entonces el conflicto ya nunca tendrá una escala interna. Ya es un conflicto internacional. Esto es lo más parecido a lo que pasa en el Próximo Oriente en toda la época contemporánea, prácticamente. Y durante el siglo XIX lo que pasó en los Balcanes. Son conflictos que no interesa que se hagan. No interesa. Son conflictos que se alimentan a sí mismos. Se utiliza la religión, pero la religión es un instrumento, no es la realidad del conflicto. Es un instrumento para que el conflicto siga vivo. Si hay voluntad de negociación, el conflicto se acaba enseguida. Es solo negociación. Pero aquí, la guerra en los Países Bajos depende de la financiación continua que da Francia, de la intervención de príncipes alemanes que no quieren que la monarquía hispánica pues, acabe controlando también el imperio o acabe imponiendo la religión católica o cualquier otro mecanismo, ¿no? que suponga que se alimenta el conflicto. Pero lo que pasa en los Países Bajos es otra cosa. Y es que los Países Bajos forman parte de una economía globalizada. Lo eran la principal capital global que había en los Países Bajos es Amberes. Luego acabó siendo Ámsterdam. Los holandeses tenían un papel ya muy amplio en esa economía globalizada, pero a raíz de este conflicto va a subir la escala
progresivamente, cada vez más. Entonces eso hace que impliques a muchos más intereses, muchos otros príncipes, otras ciudades, otros territorios, ¿no? Entonces, una dimensión que podría ser qué es lo que pasa en los Países Bajos, ahora es una dimensión macroeconómica, de temas financieros, de comercio de especias, de productos exóticos, de esclavos, en fin, un problema de una economía global que no existía a la misma escala cuando se inicia el conflicto, pero que en cuanto cambia el siglo, la dimensión de la guerra económica es brutal. Y es tan importante que hace que el conflicto también sea difícil de gestionar. Eso se ve con la tregua. ¿Qué se puede negociar y hasta dónde se puede negociar todo lo que se ha creado? Incluso durante la tregua los holandeses van a recuperar rápidamente el acceso a muchos mercados que antes tenían con embargos y tenían restricciones. Entonces, este es un conflicto difícil de contar. ¿Puedo preguntar Sí. a Anton, esa dimensión económica, en qué medida esta dimensión económica a la que se está refiriendo Bernardo, que es tan esencial, en qué medida la has podido integrar también en el libro? De una manera modesta, tomando el libro de Jonathan Wiesler sobre el mundo portugués. Es de verdad un libro muy importante, una combinación de política e economía. Sí, es un buen ejemplo. Sí. Sí, espero que después de haber leído mi libro, todo el mundo va a leer los libros de Geoffrey Parker. De todos los otros, sí, por supuesto. Es un libro que ayuda a introducir a muchos otros libros. Sí. Esta mañana lo hemos visto, hay otra dimensión de este conflicto que tiene que ver con la producción mediática, ¿no? Esto es un gran conflicto mediático y por eso es tan contemporáneo para nuestra cultura tan audiovisual, ¿no? Encontrar esto en la edad moderna no se da tantas veces. Tenemos ejemplos en las guerras civiles en Francia, que va a ser también bastante importante, pero más interno. Es una lectura mucho más interna, porque ese conflicto no afecta globalmente a tantos territorios como pasa en los Países Bajos. En Inglaterra se producen panfletos y textos, obras de teatro, pero no a tal nivel, no tanta cantidad como las que se producen en los Países Bajos. En los Países Bajos, como decía la infanta, uno puede contar con un pintor para que te haga un instantáneo. O sea, es que un pintor flamenco holandés te puede hacer todos los detalles como si hoy en día tenía una buena fotografía, ¿no? Y tiene un carácter documentalista, por un lado, pero también retórico. Todo el rato se está introduciendo una forma de discurso. No es la realidad, es una manera de contar la realidad. Algo como lo que veríamos en las fotografías trucadas o en cómo conocemos algunos conflictos por algunas fotos y no por otras, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Se hacen series que representan una forma de contar la historia, pero que permite viajar sobre esa historia. Porque gracias a las estampas y a los relatos, otros países pueden conocer qué es lo que supuestamente está pasando en los Países Bajos. Y entonces eso alimenta opiniones, discursos, formas de contar la historia universal, que se va filtrando a cómo se va creando la historia, el relato de la historia de los países o una historia universal, a través de todas estas compilaciones que hay en el siglo XVII, que son compilaciones para la historia de Europa, historia más universalizada, ¿no? Entonces el libro tiene una ventaja y es que ahora nos encontramos con una cultura muy audiovisual, con jóvenes que leen muy poco y que necesitan una información más datada, digamos, menos intelectual, menos elaborada, más directa. Entonces el libro tiene una ventaja que todo ese aparato gráfico, incluso presentarlo como una historia ilustrada, no digo que en viñetas, que sería ya el paso siguiente, que tanto gusta, pero que es muy importante porque permite acceder a obras que si uno no está buscándolas en los museos, en las colecciones digitalizadas, y en otras que no están digitalizadas, pues no tiene acceso a ellas. Sí. Una vez había una visitadora
que me ha preguntado, usted es el mismo persona que era autor de La guerra en los Países Bajos. Respondí, sí, mi hijo lo ha comprado de su propia iniciativa y fue muy entusiasta. Lo he leído todo. Preguntaba a la dama, ¿y cuántos años tiene su hijo? 18. Eso. Perfecto. Gracias. Un joven de 18 ha comprado, elegido, aplaudido un libro. ¿Sí? ¿Qué quiere más? Eso es fundamental, eso es lo que hay que conseguir. Por eso hay una cuestión que entre los historiadores es una cosa que hay que explicar. Hay pocos libros con imágenes, ¿no? Uno dice, esto lo hacen los de arte, esto lo hacen los tal. No, no digo de los anales, porque eso a ver, lo han dicho otros historiadores, ¿no? Pero es evidente que necesitamos utilizar más todos los elementos que son documentos de las épocas. Sí. Y esto es fundamental, porque es que hay que cultivar esa forma de trabajar entre los propios historiadores o de la literatura igual, porque en el fondo forman parte de la información, de los discursos, de la manera de, incluso de poder leerlos, porque muchas veces, ya digo, no vemos sobre lo obvio y como ahora podemos con la digitalización o con la lupa, si uno tiene una lupa, puede ir mirando y verá que el grabado le da más y más información, porque hay mucha información en la propia obra que merece la pena comentarla y conocerla. Aquí quizás habría que hacer como unos pies de foto mucho más grandes. Algunos los tienen, pero necesitan las obras que tienen tanta información y cómo contribuyen al discurso que se está dando, necesitan una explicación. Sí, han añadido una explicación en el cero, sí. Y los historiadores del arte conocen mucho más mejor el método de ofrecer imágenes, pero muchos historiadores han escrito un libro y pues se piensan, ilustraciones, plagios, imágenes, pero es muy importante empezar, por decirlo así, con las imágenes y ofrecerles a las páginas donde se habla de eso. Y naturalmente el editor prefiere hacer caternos, soy muy feliz que Marcial Ponce ha querido ofrecer también a la página misma. Es muy importante. Sí, es claro, pero no para como todos. anexo, no como anexo, sino cuando se va tratando en la obra, ¿no? Bueno, estas eran cosas. Bueno, hay un ejemplo que ha puesto Anton, que es este del arco iris. La verdad es que la obra de Adrian van der Venne es una obra un poco polémica porque, claro, es un arco iris que luce mejor para los protestantes que para los católicos en la imagen, ¿no? Está un poco yermo en la parte de los católicos. La idea del arco iris va fantástica, está muy bien. Pero Adrian van der Venne tiene otro cuadro, y lo tuvimos aquí, en la exposición que hicimos de Tiempo de Paces, que es un matrimonio entre el norte y el sur, que es una historia más bonita, digamos, todavía más bonita. Aquí no se hunde la barca de los católicos y suelta la de los protestantes, en la otra es una boda norte y el sur, en la que están los archiduques, está Mauricio y demás, y va un holandés que ha casado a una joven flamenca. Entonces ella va toda emperifollada con una moda del sur y él va un poco más un burgués del norte. Y el cortejo lo forman todas las autoridades de las 7 provincias, el Statuder, en fin, están todos ahí. Y luego están los archiduques con su enano, con Espínola, con todos los otros personajes. Y hay una celebración campestre, ¿no? Con un palacete al fondo, una iglesia. Y es como un final feliz, ¿no? Como diciendo, la tregua se celebra como un reencuentro norte-sur. Recuerdo cuando se hizo la exposición en el Rijksmuseum, porque la exposición que tuvimos aquí del final de la Guerra de los Flandes fue una exposición que patrocinó Von Bentinck, que era el embajador holandés en ese momento, que Holanda en el año 1998 estaba celebrando el 450 aniversario de la paz
de Westfalia, y que es la paz de Münster para Holanda, ¿no? Al final del conflicto. Pero cuando hicimos esta otra exposición, realmente quizás es interesante cómo conocer de primera mano los propios objetos, ¿no? Cuando se hizo la exposición en el Rijksmuseum en el 2018, en esta exposición, el Rijksmuseum, frente a otras exposiciones que había hecho Holanda, eran exposiciones como más, con un discurso más nacionalista, digamos, hasta la del Rijksmuseum de ese año, que intentó mostrar el norte y el sur, y no mostrar la guerra de independencia del norte, digamos, de las 7 provincias, sino mostrar cómo había sido el conflicto en los Países Bajos. Es cierto que, claro, en todas las exposiciones también hay una selección de las horas a las que puedes acceder, que puedes mostrar, y se producen desequilibrios entre las que tienes a mano y puedes contar. Y claro, cuando quieres contar el conflicto desde la monarquía hispánica, que también debería de estar bien representado, queda un poco desequilibrado, ¿no? Pero sí que hubo el interés de hablar de los exiliados, hubo el interés de mostrar todas las víctimas del conflicto, ¿no? Y no solo la historia patria, digamos, la historia de las glorias, ¿no? Sino mostrar todos los perjuicios que causó este conflicto. Hay algo que comentas también, que a pesar del conflicto, nosotros tenemos en este periodo un momento de una gran actividad cultural, en ambos, en el norte y en el sur. O sea que el conflicto tuvo un alto coste, pero también es un conflicto que coincide, pues, algo de lo mejor de los artistas del momento y que tiene mercado mercado y había dinero también para gastar en la cultura, ¿no? Entonces es curioso, como estaba la guerra, había que hacer un gran esfuerzo en la guerra, pero también la guerra había destruido muchas cosas, pero en la tregua misma hubo una gran política reconstructiva y en otros lugares la guerra no se parecía de la forma tan directa. Y seguía habiendo negocios, seguía habiendo una actividad cultural densa, ¿no? Eso también es curioso, porque a veces entendemos los conflictos solo en términos de destrucción, de exilio, pero también hay, bueno, otros hablarían de oportunidad, de negocio, de prosperidad, porque este es un conflicto, como decía antes, en el que ya se entiende que la guerra es un gran negocio. Para muchos es un gran negocio. Que se lo digan a Verhoeven, ¿no? O que se lo digan a cualquier otro que vivía de las noticias, o vivía de escribir, o vivía del teatro, o de la guerra en sí, ¿no? Aquí ya tenemos ejércitos que se justifican porque son un negocio, realmente. Sus oficiales, los almirantes, los proveedores. Holanda se acaba convirtiendo en un gran mercado de armas en esta guerra. Provee de conocimiento militar. Alquila armadas, marinos, cañones, experiencia militar. Hoy dirían los expertos que van a formar a otros, ¿no? Holandeses, o seguidores de los holandeses, que eran alemanes, o eran suecos, o eran de otros lugares. Y habían aprendido sobre esta guerra y entonces vendían sus servicios a otros. Podía ser a Túnez, o podía ser a los turcos, o podía ser a Venecia. Es decir, que esta guerra generó una industria de la guerra y, en el caso español, generó una entidad enorme que es el Ejército de Flandes. Con todo, vamos, el mejor hospital militar que había en la época, una estructura de mando, una estructura de justicia, de provisiones, no tenían bastante presupuesto, hubo motines, pero una estructura brutal. O sea, mover el dinero como se movía para financiar todo este sistema y todo lo que eso implicaba y formar a toda esa élite militar. Lo que la monarquía no quería es que ese conflicto parase, porque iba a tener un ejército, la base de un ejército veterano, a poca distancia de París, a una armada de Londres y a intervenir en el Sacro Imperio o mandarlo a Italia. Entonces, hoy en día sería como tener la creme de la creme del mejor ejército en el corazón de Europa. Entonces, pues, ¿por qué deshacerlo? ¿Dónde formarlo? ¿Cómo mantenerlo activo? Entonces, esto forma parte de una lógica de este conflicto que no se puede entender si uno no ve que esto no fue enviar a Alba para... No, fue crear una infraestructura permanente.
como en Rusia. Es un aparato, sí, es un aparato militar tan grande, tan costoso y con tantos intereses que es difícil rehacerlo en otro momento. Sí. Es una plataforma militar que solo se da en Milán y en los Países Bajos. Estas dos plataformas. Entonces, claro, toda la lógica constitucional queda de lado porque hay unos intereses creados en el propio conflicto que son mucho más poderosos. La propia Infanta se quejaba todo el rato de esto, ¿no? Los que quieren la guerra y viven de ella nunca van a dejar gobernar en los Países Bajos por la paz, ¿no? Eso lo vemos en muchos conflictos, ¿no? Es difícil resolverlos, porque si se resuelven es porque ahora interesa otro conflicto en otro sitio, pero no porque se quiera cerrar ese conflicto. Esto ya lo sabía en esta época y no hemos aprendido gran cosa al respecto. Claro. Una cuestión también que me gustaría rápidamente compartir es que evidentemente en este conflicto estamos hablando del enfrentamiento entre, hemos visto, ¿no? Un soberano inicialmente, ¿no? Un soberano legítimo contra unos súbditos rebeldes, ¿no? Y evidentemente pues, el conflicto y la guerra, la revuelta, la rebelión nos concretan, no solo se marca, no solo se teoriza sobre el derecho de resistencia, sino que también se concreta, ¿no? El derecho de resistencia armada al soberano ilegítimo a través de la propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una cuestión que me gustaría poner de manifiesto es que evidentemente no solamente se trata de eso, ¿no? Porque el enfrentamiento dentro de los Países Bajos no solamente se da entre dos contendientes o en dos bloques monolíticos, ¿no? Sino que también sirvió para no solo teorizar, o mejor dicho, sirvió más para concretar o materializar el deber de intervención, supuesto deber de intervención por parte de soberanos extranjeros, ¿no? Que quisieron, o así lo justificaron, ayudar a unos súbditos de otro soberano, ¿no? De los Habsburgo de Madrid, que estaban siendo tiranizados por su propio soberano. Y evidentemente el conflicto de los Países Bajos tan a largo plazo no se puede explicar sin esa intervención externa, que como ya ha comentado Bernardo, es un conflicto que no solo por intereses económicos no se quiere terminar, sino también por otro tipo de intereses, ¿no? Que realmente es debilitar a la monarquía supuestamente universal o las pretensiones, ¿no? de monarquía universal de parte de los Habsburgo de Madrid, ¿no? Y evidentemente hay que tener en cuenta que si el conflicto fue tan largo, fue también por esa intervención y esa ayuda y ese respaldo continuado, no solamente a través de tropas o de ayuda económica, ayuda financiera, que recibieron los inicialmente rebeldes, ¿no? de las provincias unidas, ¿no? y la República, ¿no? Y en este sentido, pues claro, a largo plazo, quizá la ayuda más importante fuera del lado francés, ¿no? Luego tenemos a partir de la declaración de guerra de Francia en 1735 como los ejércitos de Francia penetran en el territorio asistidos por una serie de tratados ofensivos y defensivos con la República que se va renovando sistemáticamente todos los años hasta 1746, ¿no? Pero también es muy interesante tener en cuenta la ayuda inglesa o el mayor impulso, yo creo, que se dio, ¿no? a la capacidad de resistencia de la República fue la ayuda de Isabel I Tudor, con el Tratado de Protección de 1585, el Tratado de Nantes. Si bien es cierto que luego la ayuda inglesa mengua, ¿no? Cuando Felipe II prepara, ¿no? y envía la Gran Armada contra Inglaterra en 1588, pues hay un repliegue lógico de Inglaterra y de Isabel. Pero realmente el hecho de haber aceptado, ¿no? las ofertas de soberanía, ¿no? Están muy bien explicadas en el libro, haber aceptado esa protección, realmente yo creo que dio un empuje, un respaldo definitivo, ¿no? Desde el punto de vista, en este caso, más teórico que práctico, ¿no? Pero a la resistencia y permitió, yo creo, en cierta medida que este conflicto fuera también tan largo, ¿no? Sí, es curioso que luego hay dos fenómenos importantes en esto. Por un lado es que es un conflicto que se va a la resolución del mismo, se va a hacer ya por la vía de conferencia.
de paz, porque hay otros actores que son garantes de la resolución del conflicto y que tienen que mostrarse favorables a la resolución del conflicto, que son Francia. Por eso en 1608, cuando está la negociación de la tregua o de la paz, hay que consultar a Enrique IV, porque la deuda que tiene contraída la República con los franceses es una deuda que compromete financieramente a la República. Enrique IV tiene que ser garante de lo que pase, porque son territorios sobre los que siempre ha tenido pretensiones al estar vinculados, una parte de ellos, como si fueran vasallos de Francia, ¿no? Pero también están representantes ingleses en la negociación de la tregua y de otros príncipes alemanes. O sea, uno ve la tregua como una relación entre las provincias del norte, las Provincias Unidas, los archiduques y el monarca español, pero en realidad tiene que negociar a la vez qué pasa con Inglaterra y con la Gran Bretaña ya en ese momento y con Francia y otros príncipes alemanes que están involucrados en la zona de España, todos los demás, ¿no? Entonces ya uno habla de Münster como la primera conferencia internacional de derecho internacional, pero en realidad la negociación de la tregua, ya en La Haya, cuando se hace y después se finaliza en Amberes, hay representantes de otras potencias que hacen de garantes de la solución del conflicto y son parte implicada, ¿no? Esto hace también que toda negociación tenga muchas más partes que poner de acuerdo. Pero va en la lógica de lo que ha sido a lo largo del tiempo pues, la historia europea, ¿no? La construcción europea, a fin de cuentas, ¿no? Cómo ir aplicando el derecho público internacional que ha tenido, curiosamente, entre España y la tradición holandesa, con Grocio, pues de los principales autores, ¿no? de la evolución de este derecho público. Pero luego van a ser aliados muy importantes para pelear con Luis XIV, así que los holandeses van a ser vitales para defender este territorio de los Países Bajos. Necesitan España para defenderse. Totalmente, sí, unos y otros. Sí. Quizá podemos preguntar si tenemos preguntas. Sí, si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Sí? No, ella levanta la mano. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar, una curiosidad, ¿por qué la traducción al español tardó tanto, podríamos decir, teniendo en cuenta que la original fue publicada en el 2014, diciendo que bueno, la historia de la monarquía hispana está muy vinculada, ¿no?, con el tema de la guerra en los Países Bajos, entonces me parece que hubiese sido un gran aporte, ¿no?, para la historiografía de habla hispana, sobre todo la latinoamericana, que no recibe mucho estos trabajos de síntesis generales, si bien nosotros consumimos más trabajos particulares, más fragmentados, entonces a mí me parece ahora una obra que va a sumar mucho, ¿no?, a la historiografía, y también teniendo en cuenta lo que había dicho el profesor Bernardo García, que la historia de la guerra en los Países Bajos, nosotros lo vemos mucho por el hecho de que hubo muchos oficiales que son trasladados después a América, ¿no?, soldados que se forman, ¿no?, en la guerra de los tercios. Entonces, en ese sentido también me parece muy interesante el trabajo. Bueno, eso era mi curiosidad. ¿Por qué? ¿Cuánto Muy bien. ¿Verde? Para que, ¿por qué ha tardado tanto la edición española? ¿Cuál ha sido la suerte? La primera edición fue de 1998, pues la segunda, si me acuerdo bien, en 2014, y pues una reedición con extra imágenes en el año de la conmemoración en el Rijksmuseum en 2018. Es 6 años, pero se necesita un editor, una traductora, la intención del autor, etcétera, etcétera, y pues tengo que trabajar.
pero soy muy contento con eso. Hablemos también sobre una edición en italiano, porque en Italia de Solidaria hay dos italianos muy importantes, Farnesio y Spinola, pero ya tenemos un editor y un buen ángel, pero no traductor, o traductor. Y también en la República Checa se quiere una traducción, es para un paralelo entre de un lado la guerra de 80 años y la guerra de 30 años. Pues no sé dónde empezar, y soy muy feliz con eso, sí. Te vas a conocer más que a Fanmeter. Todo es como, ya, se toman decisiones y tienes que empezar. Y la organización es la mitad del trabajo. Eso. Como se prueba aquí. Sí, ok. Werner, sí. Sí, Antonio, te estabas comentando que el origen del libro es un curso en el instituto, que... O sea, un libro pensado en que como era un tema Pero- obligatorio para los estudiantes, había que tener una síntesis. Eindexamen voor het onderwijs in de geschiedenis was 80 jaar oorlog. ¿Entiendes? Sí. Y es un libro premio a la invitación de un editorial, pero para los profesores y no para los alumnos. ¿Sí? Y cuando, muy importante para todos los estudiantes, cuando un editorial quiere una cosa, puede decir que dos inserciones, tú y la editorial quieren realizar eso. Y es mucho más fácil que hacer un libro y pues deber buscar a un editorial. Claro, sí. Pues mi pregunta era porque yo recuerdo con el libro de Geoffrey Parker cuando salió, la primera edición en inglés en el 81. 1974. Visto todavía el libro en el 74. sí, 74 el libro de Engelse vertaling, dat is goed. Sí, porque estaba haciendo la tesis Alcalá Zamora Castelabí Ya. en España, en Flandes y Irlanda del Norte. En aquel momento, Sí. en aquel momento la crítica, voy a decir Holanda para no confundir con otros, era que era demasiado pro-español. Entonces, teniendo un curso de instituto o una temática obligatoria, no tenemos en Bélgica, no hay temática guerra de los 80 años, sí lo enseñan, pero no es una cláusula obligatoria. Entonces, ¿cómo cambió para empezar? Y cambió entonces más en el sentido de tu libro, lo que se enseña y lo que aprenden los jóvenes holandeses de su propia guerra de independencia de antes. ¿O? Hay una gran negligencia en Holanda para la historia misma del país. Y puedo decir quizá que hay un desprecio. No puede ser importante, son nosotros holandeses, y nosotros no somos importantes, pero somos importantes. Y también en la historia, como el presidente ha dicho, no todos son de una opinión. Y yo soy un poco conservador, y yo pienso que es una historia muy importante. Y la condición para de un lado, la libertad de la conciencia en la República, la cultura en ese periodo y el suceso de la comercia, del comercio, sí. Pero como hay ejemplos de historiadores ya, quizás como Raymond y su profesora Judith Polman. Judith Polman, sí, que han estudiado la situación en 1572 y casi no han trovado o encontrado o querido encontrar las víctimas en las grandes asedios de las ciudades. Y es muy curioso, es que un promotus de Judith Polman ha estudiado la situación en Zutphen y él ha trovado muchas víctimas
durante este asedio, pero no hay una unidad de opiniones en Rolando. No, puede ser bien, pero hay también dentro de los Países Bajos hay varias opiniones. Sí. Bueno, estamos viendo un problema últimamente, ¿no? Que se había quejado que el peso de la historia de España moderna es muy pequeño en la formación de la escuela o el bachillerato. Se da la historia contemporánea mucho peso, cuando en realidad el peso de la historia de los españoles o de España, la cultura hispánica en el mundo, ha sido muy potente en la edad moderna. Y tiene muy poco espacio en la formación de todo lo que pasa por la enseñanza obligatoria. Entonces, este es un problema real. Recuerdo otra cosa curiosa, que cuando uno veía un pasaporte holandés, creo que era así, estaban sobreimpresionados en el fondo del papel, estaba la historia de la República. No sé si esto pasa todavía o ha cambiado los temas. No todavía. ¿Han entendido? Hace tiempo que ya no está. Es que recuerdo que alguien me enseñó el pasaporte, no sé quién era, de los colegas, de digo, mira, aquí está. Sí, toda la historia. Guillermo, aparece Guillermo, incluso cuando le disparan o algo así. O sea, vienen todos los hechos básicos que tienes que saber. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo la incorporación de gente que no había estudiado en Holanda, pero que se había nacionalizado. Y era una manera de tener como una especie de recordatorio de cuál es la historia patria, ¿no? Que llamamos así, como la historia nacional, los grandes hitos de la historia nacional, ¿no? Entonces uno lo veía y decía, bueno, esto parece como muy decimonónico, ¿no? Como que hay que enseñar a los ciudadanos cuáles son el abecedario, digamos, de la historia nacional. Tú tienes que saber qué ha pasado tal, cual y tal. Y entonces eso, claro, era demasiado estereotipado, era una solución quizá práctica, pero era demasiado icónica, ¿no? Sí, pero solo es para un público educado. Sí, solo es para el público educado. Y también hay muchos en la enseñanza primaria y secundaria, no hay mucha atención para la historia, depende de los profesores, pero es horrible que se sepa casi nada. Sí, es en mi opinión, deplorable, pero tenemos que hacer nuevos libros, Javier, y que los lean. Y entienden. Bueno, es el momento mejor para que salgan y adquieran algunos, porque está aquí de Marcial Pons, han venido, que encima está la Feria del Libro en Madrid, o sea que tengan aquí un puestecito mínimo, pues es una oportunidad. Sí, entonces yo creo que es el momento, ya hemos hablado mucho, así que nada, si quieres despedir tú. Sí, vamos a ir por la hora terminando. Si nadie más quiere intervenir, le voy a ceder la palabra a Leonor, que quiere leer algunas frases del libro, que por favor, se lo permitas, que por supuesto, sin ningún problema, tiene la palabra y nos las vale. Muchas gracias. Bueno, es muy breve, pero quería compartir con el público la traducción de un fragmento del que estoy especialmente orgullosa. Espero no estar contribuyendo a ser el estereotipo del español que sepa bonito. Pero tampoco me gusta la falsa modestia. Y además aprovecho de este modo para compartir con aquellos que lean el libro porque no conocen la lengua neerlandesa, que por mucha fama que tenga, a mí me parece hermosa. Y es que en neerlandés les encantan las rimas fáciles. Hasta el punto de que con Sinterklaas, la celebración navideña de lo que fueron los de Santa Claus después de Papá Noel, se hacen no solo regalos, sino además se escriben poemas muy personales entre familiares y amigos, y estos poemas tienen necesariamente que estar rimados de forma, insisto, fácil, rimas muy fáciles. Y había un ejemplo aquí en el libro, además es del historiador Constantijn Huygens, y si no me equivoco, el concierto de esta tarde aquí
también está relacionado con Constantine Aldous, ¿no, Bernardo? Yo no sé. Ah, vale, lo he visto en el Puedo programa. hacer de- Lo he visto en el programa, así que además así Seguro. conecto con el evento de esta tarde aquí. Bueno, y esa referencia al asedio de Bolduque, los que tengáis el volumen, estoy en la página 237. Y cito, ningún historiador puede resumir la historia mejor que Constantine Aldous. Y aquí conservamos la cita original. The Prince belegerde de Moors en vloog in Wezel. Dat was een brave sprong van de os op de ezel. A este tipo de rimas me refiero. Y mi traducción fue, el príncipe asedió a Bolduque y tomó Wezel por sorpresa por un osado salto del buey sobre su presa. Me lo pasé muy bien consiguiendo esta traducción y quería compartir esta característica de neerlandés con todos vosotros. Gracias de nuevo por venir y por vuestra atención. Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión y le pido a Anton si quiere competir. Vamos a cerrar la sesión, pero si quieres cerrarla tú con algunas palabras, si quieres. No, soy muy contento, soy feliz. Soy feliz. De acuerdo, muy bien. Hasta el próximo. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y cerramos y les invito, como es lógico, a leer el libro porque la verdad que se disfruta y es una muy buena traducción en español castellano y lo tenemos a leerlo. Así que, y sobre todo, no solamente me refiero a la calidad semántica, lingüística, es que la cuestión está también es que Leonor es historiadora y evidentemente eso se nota. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, claro. es un... Además es muy bueno para regalar, es un libro precioso. Tiene una letra fantástica, las ilustraciones también. Conozco a la persona que se encargó de diseñar este libro, así que sí, desde luego. Muy bien. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima actividad. Gracias a todos.